¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. Qué gozo, ¿verdad? Poder estar nuevamente aquí para transmitir la palabra del Señor. Un estudio más de la piedra del ángulo. Amén. Temas bastante importantes, ¿no le parece? Yo le invito a que los comparta. Véalos usted, pero también compártalos con otros hermanos en Cristo. Amén. Ya sea por el YouTube o sea por el Facebook, pero que la palabra de Dios siga creciendo, que siga, hermanos, corriendo hacia todo lugar y que sea esta de edificación para nuestras vidas. Amén. Que el Señor le bendiga a un servidor, ¿verdad? El hermano y pastor Israel Macías. Me da mucho gusto, hermano, poder estar aquí con usted hoy martes 13 de este mes de junio, ya del año 2023. Gracias a nuestro Padre Celestial. Amén. Dios lo bendiga. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo le ha ido? Espero que se encuentre bien. ¿Y qué le parece, verdad? Si vamos preparándonos para entrar a un tema muy importante que tenemos hoy en este día. El tema, fíjese bien, o bien el nombre del estudio que vamos a tener el día de hoy es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Que de hecho es un tema que hoy en día se debate bastante, ¿verdad? Si este realmente existe, si se debe de llamar así, o simplemente es la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con este título? Es decir, ¿qué involucra este tema? Bueno, pues yo quiero invitarle, ¿verdad?, a que nos preparemos para que podamos estudiarlo y ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice en relación a este. Amén. Así que bueno, pues sean bienvenidos todos mis hermanos en otros continentes, en otros países. Me da mucho gusto ver que están al pendiente de cada transmisión. Asimismo, espero que la iglesia local también ya lo esté, ¿verdad? Nuestros hermanos aquí en la ciudad de Aguascalientes, nuestros hermanos en Cristo de la iglesia, que Dios los bendiga a todos, amén, en todo estado de la República Mexicana también, que Dios los bendiga. Vamos a prepararnos, vamos a orar, vamos a pedir la guianza del Espíritu de Dios para esta preciosa porción de la palabra, para que ésta cobre vida y el Espíritu de Dios sea quien la haga real en nuestros corazones. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si usted pudiera ponerse de pie conmigo, ¿verdad? Por reverencia a la presencia de Dios y a su palabra, pues vamos a hacerlo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor Jesucristo, cuántas gracias te damos hoy en esta tarde, Señor, o noche, o tal vez de madrugada para algunos, Señor, pero estamos agradecidos, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder estudiar de tu palabra. Tenemos hambre de ti, hay necesidad de ti en nuestras vidas. Y aquí estamos, Señor, para decirte, háblanos, háblanos a través de tu espíritu, a través de tu palabra, y que podamos ser edificados, que podamos ser conducidos hacia toda la verdad. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que ya están listos. Bendice, Señor, con tu presencia nuestras vidas y aquellos, Señor, que tal vez van llegando del trabajo, aquellos que, Señor, no sé, de alguna actividad que tienen, Señor, se están preparando para recibir tu palabra también, que tu bendición sea sobre todos nosotros, que seamos, Señor, guiados por tu Espíritu hacia toda la verdad. Gracias te damos, ayúdanos, mi Señor, sé tú, mi Señor, a través nuestro. Te damos a ti las gracias. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, mire, el tema, ¿verdad? Como le decía, es un tema que hoy en día puede ser muy controversial, ya que algunos objetan, ¿verdad?, que el Espíritu Santo no bautiza, ¿sí? Bueno, mire, el título, ¿verdad?, que le hemos puesto así al estudio del día de hoy, que por cierto, no sé si ya lo mencioné, pero se lo voy a volver a decir si ya lo hice, es el estudio número 11, amén, estudio número 11, y que le hemos llamado el bautismo con el Espíritu Santo. Y mire, quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo número 5. Vamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que ésta nos dice en relación al título del bautismo con el Espíritu Santo? La palabra de Dios, hermano, debe de ser nuestra base, ¿verdad? Y aquí en la iglesia señalamos que si la palabra de Dios lo dice, lo hacemos, amén, lo predicamos, lo vivimos, pero si la palabra de Dios no lo dice, no lo enseñamos y como consecuencia no lo practicamos en nuestras vidas, amén. Bueno, en Hechos capítulo 1 y versículo número 5, ¿qué leemos? Fíjese bien, leemos esto, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
Mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabe? Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo después de que Él resucita y después de que pasa algunos días hablándoles y dándoles mandamientos aún a sus discípulos. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, no asciende inmediatamente a los cielos, a la diestra del Padre, sino que permanece unos días todavía sobre la tierra, ¿sí? Apareciéndoles, por así decirlo, a sus discípulos para aún continuar hablándoles mandamientos que ellos tendrían que llevar a cabo. Sin embargo, la manera en la que ellos podrían llevarlos a cabo solamente sería cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Tenemos que recordar también que el Espíritu Santo, al venir, ¿verdad? En cumplimiento, es precisamente la respuesta, es precisamente, valga la redundancia, el cumplimiento de la promesa del Padre y del Hijo. Recuerda allí en Juan capítulo 14, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Ese otro consolador es el Espíritu Santo. Él mismo dijo, para que esté con vosotros, dice, para siempre. Amén. Por lo tanto, hermanos, Cristo aquí está hablando de dos cosas muy importantes, de la promesa que Él mismo hizo, ¿sí? Y sobre todo, de que la manera en la que los discípulos podían llevar a cabo las obras, los mandatos que Él mismo les estaba encomendando y que ya les había encomendado, la única manera de poderlo cumplir era teniendo al Espíritu Santo en sus vidas. Y es por eso que Cristo, fíjese bien, aquí compara, ¿verdad? En este pasaje de Hechos 1, verso 5, Él dice, Juan, dice, ciertamente bautizó, dice, con agua. Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Notemos que la palabra bautizar o bautismo significa, si usted lo recuerda cuando vimos el tema del bautismo en agua, que es precisamente el tema anterior, y si no ha visto el tema, véalo. También es muy importante, ¿verdad? Porque mencionamos muchísimas cosas que en ocasiones ignoramos y desconocemos acerca del bautismo en agua. Bueno, recuerdo que dábamos la definición inicial de lo que la palabra bautismo significa y decíamos que esta palabra significa sumergir, significa cubrir por completo con un líquido, ¿sí? Bueno, entonces si Cristo aquí está hablando de que Juan bautizó con agua, entonces Él ahora está diciendo, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, es decir, serán sumergidos, serán cubiertos por completo, ya no con agua, sino ahora con el Espíritu Santo. Entonces, en términos prácticos, el hablar de un bautismo con el Espíritu Santo significa no ninguna otra cosa sino esto, escúchelo, el simple hecho de ser completamente cubiertos o llenos con la presencia del Espíritu Santo. Amén. Así que mire, muchas personas, ¿verdad? Se ofuscan mucho en cuestión de los términos. En este pasaje que estoy mencionando solamente como una forma de introducción del tema, nuestro Señor Jesucristo utilizó la palabra bautismo. Y es por eso que nosotros hablamos o predicamos no solamente de un bautismo en agua, sino de un bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Y el término que nos indica que somos llenos o cubiertos por completo por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a ir descubriendo muchísimas cosas, pero de entrada, esto nos tiene que quedar claro. ¿Por qué hablamos del bautismo con el Espíritu Santo? Porque nuestro Señor Jesucristo así lo prometió. Porque nuestro Señor Jesucristo así lo habló y era algo que los discípulos tenían que esperar para que pudieran ser capacitados y poder llevar a cabo la obra que el mismo Jesucristo, el mismo Señor, les estaba encomendando. Amén. Bueno,
Dios va a hablar muchas cosas a nuestra vida, así que yo le pido que esté muy atento, tenga una libreta, obviamente su Biblia. Amén. Ya sabe que el video se queda grabado, le puede regresar o lo puede volver a ver posteriormente. Amén. Bueno, fíjese bien, a manera de introducción en relación a este tema, nos referimos al bautismo en el Espíritu Santo como el hecho y como la evidencia de que nuestra vida sea su habitación. Es decir, que el Espíritu Santo pueda hacer su morada, hacer su vivienda, hacer su casa, su templo, nuestra vida. Amén. Es por eso que Pablo, fíjese bien, lo da por hecho en el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, donde él hace una pregunta retórica. Recuerde que las preguntas retóricas son cuya respuesta es obvia, es decir, se afirma. Amén. Bueno, ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando él hace la pregunta, él estaba dando por hecho cuál era la respuesta. Él dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Es decir, la respuesta sería, sí, lo sabemos. Y eso es algo que nos tiene también que quedar bastante claro, ¿sí? Nuestra vida ya no nos pertenece. Una vez que hemos reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, ahora le pertenece a Él. Es decir, dejamos la esclavitud del pecado, hemos sido hechos libres por la obra de Jesucristo para someter o sujetar nuestra vida precisamente a Él. Ya no al pecado, ya no somos esclavos del pecado, ya no somos deudores a la carne, sino que ahora debemos de servir voluntariamente con la libertad que Cristo nos ha dado, debemos de servirle solamente a Él. Y es por eso que Pablo, ¿verdad? Dice, ¿no sabéis? La respuesta debe decir, sí, lo sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Que nuestra vida es o debe de ser habitación del Espíritu de Dios. Amén. Es decir, que al ser su habitación, es decir, la habitación del Espíritu, hermanos, nuestra vida debe de manifestar por medio, fíjese bien, de la presencia de su Espíritu en nosotros, dos cosas. Tome nota. Lo vuelvo a repetir. Si nosotros somos templo de Dios, es decir, si el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos de manifestar dos cosas. ¿Qué y qué? Número uno, la unción. Qué palabra, ¿verdad? Tan controversial también hoy en día. La unción, ¿sí? Número uno, la unción. ¿Y a qué nos referimos, hermano, con el hecho de la unción? Ahorita lo vamos a ver. Amén. Y lo segundo que debemos de manifestar en nuestras vidas, si el Espíritu Santo ha hecho su morada en nosotros, es el fruto. Amén. Entonces, por un lado, la unción del Espíritu y por el otro lado, el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, esto es muy simple. Si somos habitación de Dios, cheque. ¿En su vida usted está mostrando estas dos cosas? Si no, algo le falta. Está incompleta la manifestación del Espíritu en su vida. Usted podría decir, sí, yo me muevo en la unción de Dios, pero usted se mueve en el Espíritu, es decir, dando el fruto del Espíritu. O bien usted podría decir, bueno, pues yo me muevo dando el fruto o bien viviendo en el Espíritu a través del fruto del Espíritu en mi vida. Pero, ¿dónde deja la unción? Lo que quiero dar a entender, fíjese bien, es el hecho siguiente de que ambas cosas deben ir juntas en nuestras vidas. Amén. No podemos decir, mire, por ejemplo, no podríamos decir que el Espíritu Santo mora en nosotros, que somos templo del Espíritu de Dios, somos templo de Dios, como dice la palabra, y no estar manifestando ambas cosas que le estoy mencionando. ¿Sí? Ojo con esto. Muchas personas se enfocan solamente en la unción, ¿sí? Y se preocupan que al orar por un enfermo este sane y que cuando oren en lenguas, ¿verdad? Haya edificación para la iglesia, o se preocupan en que haya profecía, o se preocupan en estarse moviendo únicamente en el poder del Espíritu, ¿sí? Lo cual, escuche, puede resultar confuso y hasta peligroso cuando no se tiene la base o la evidencia de vivir en el Espíritu.
Me explico. Mire, ¿a qué casos me refiero? Me refiero a los casos en los que generalmente ya sea el hombre o la mujer quieren predicar con ese fervor y con esa unción, ¿verdad? Que se profetice, wow, que se sienta la presencia de Dios al orar también por los enfermos y wow, buscan, fíjese bien, solamente ese aspecto, ¿sí? De la manifestación del Espíritu en sus vidas. Es decir, nada más buscan la unción. Cuando, oiga esto, cuando sus testimonios o cuando sus vidas están completamente en desorden delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Es un peligro solamente, escúchelo, solamente buscar una sola manifestación de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo general, por lo general, siempre el hombre o la mujer se va por la unción, por el impacto con la gente, por el que, wow, se hable bien de ese ministro, se hable bien de ese siervo de Dios. Cuidado, no le mires a los ojos porque relámpagos y truenos salen de su mirada, ¿verdad? Y te puede consumir. Wow, que cuando levanta la mano, miles caen y que profetiza y buscan esa parte de la unción, pero escuche, no buscan el estar en orden con su vida personal delante de Dios. Ahora entiende el por qué. Le estoy mostrando el principio de que si somos templo de Dios, o sea, ya entendimos qué es eso, que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces debe de haber estas dos cosas en nuestras vidas. Sí, la unción, pero la base para la correcta unción debe de ser el que podamos vivir en el Espíritu. Entonces, no busque nada más la unción del Espíritu, busque también el vivir en el Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando nada más buscamos el vivir en el Espíritu? Bueno, no es tan malo como lo que acabo de mencionar. Es decir, no es tan peligroso como el hecho de nada más buscar la unción. Lo peligroso de buscar la unción, lo vuelvo a repetir, a grosso modo, es el que descuidamos nuestra vida personal delante de Dios. Y llegamos incluso a decirle a la gente, hey, no se fijen en mi vida personal, no se fijen en mi familia, no se fijen en mis hijos, no se fijen en mi testimonio, fíjense nada más en cómo predico, en la unción que hay en mi vida. Ello es un error, no solamente ya un peligro, sino ya hablamos de un error, porque eso no solamente crea malos testimonios, sino que crea rupturas en el cuerpo de Jesucristo, crea dolor, el esgrisma en el cuerpo de nuestro Señor, que es la iglesia, divisiones, separaciones, pleitos. ¿Me explico? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, hermanos, usted busca el vivir en el Espíritu? Es correcto, ¿sí? Es correcto porque una vez, escuche esto, una vez que vamos dando el fruto del Espíritu, se establece la base correcta, ¿sabe para qué? Para la unción en el Espíritu. ¿Me estoy explicando? A ver, otra vez. O sea, si yo busco manifestar en mi vida personal, en mi testimonio, en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos, busco el vivir en el Espíritu, con la iglesia, con la gente que me rodea, vivir en el Espíritu, entonces mi vida se convierte en integridad. Y esa es la mejor base para el correcto mover en los dones, en el poder, en la unción del Espíritu Santo. ¿Me explico? Si lo primero es peligroso, lo segundo es seguro y es correcto. Lo primero es buscar la unción con un testimonio completamente contrario, ¿sí? Y lo segundo es buscar la integridad por medio del fruto del Espíritu en nuestras vidas para que se establezca la base para la correcta unción en nuestras vidas. Que esto nos quede bastante claro, hermanos. Lo enfatizo bastante, lo repito bastante, porque si no consideramos esto, se cometen muchísimos errores en la iglesia. Hay errores que, como ya le dije,
terminan en caos, terminan en tragedia, en divisiones, en pleitos. Y mire, por eso el cuerpo de Jesucristo está tan dividido, está tan lleno de conflictos, de pleitos, de inconformidades, de competencias. Por eso hay mucha gente también desanimada por causa de todo eso. Que no hay pretexto para ese desánimo, ¿sí? Porque tenemos el recurso del amor de Dios, amén, para perdonar, para restaurar, amén. Así que hermano, hermana, que le quede bien clarito esto, ¿por qué? Porque lo que viene, lo que vamos a estar explicando, necesitamos tener esta base en la que he enfatizado ya bastante para poder continuar. Amén. Bueno, fíjese bien, vamos a mencionar esto, ¿sí? Si somos su habitación, el Espíritu Santo entonces puede llenar nuestra vida y puede usar nuestra vida tantas veces como Él quiera. ¿Sí? Es como usted en su casa. Fíjese bien, es su casa. ¿Y usted en su casa qué hace? Pues hace lo que usted pues quiere, ¿verdad? Es decir, usted entra y sale cuantas veces usted quiera, ¿sí? Usted usa, usted vive allí, usted utiliza simple y sencillamente lo que hay en su casa, su misma casa. ¿Por qué? Porque es su casa. Bueno, el mismo concepto aplica en relación al Espíritu Santo con nosotros. Si nosotros ya somos habitación de Él, hermano, entonces Él puede entrar, Él puede obrar, Él puede utilizar, Él puede usar, hermano, su casa, que somos nosotros, cuantas veces Él quiera y como Él quiera. Amén. Y ese como Él quiera, aquí vamos a manejar otro principio muy importante. Ese como Él quiera no justifica el desorden del hombre. ¿Me explico? Es decir, a veces decimos, no, es que el Espíritu de Dios es libertad y que donde está el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hasta citamos ese versículo y decimos, no, 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 es que yo me muevo en el Espíritu de Dios y por eso hago cosas incorrectas. Es por eso que doy malos testimonios, es por eso que puedo andar en pecado. Claro, la gente no lo dice así, pero con sus hechos sí lo muestra, me explico. Toman como justificación esa cierta libertad o esa palabra libertad en el Espíritu para justificar sus pecados. Entonces, no es como Él quiera en el sentido de lo que el hombre quiera hacer con la presencia de Dios, sino que al referirme que el Espíritu Santo puede usar nuestra vida como Él quiera, aquí manejamos el principio de orden, el principio directivo, el principio fundamental de lo que nos dice la palabra. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos ha dado la manifestación conforme a cada uno de nosotros, conforme a la fe, conforme a lo que Dios ve en nosotros, pero dice ahí, para provecho. Amén. Entonces, entendamos esto. Cuando decimos, no, 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 es que yo me muevo en el Espíritu de Dios y estoy cometiendo divisiones o estoy cometiendo pecados y le digo todavía a la gente, no se fijen en eso porque yo soy una persona espiritual, una persona que se mueve en la unción. Discúlpeme, eso es puro desorden. Porque si verdaderamente el Espíritu Santo se mueve en nosotros como Él quiere, no como nosotros queremos, sino como Él quiere, entonces aquello debe de resultar en provecho para todos, incluyéndome a mí. Amén, hermanos. Bueno, fíjese bien, ¿cuál es el proceso que lleva a cabo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos a mencionar 3 puntos, ¿de acuerdo? 3 puntos muy importantes con algunas aclaraciones o algunas notas también muy importantes, ¿de acuerdo? Fíjese bien, el primer punto que mencionamos como el proceso que el Espíritu Santo lleva en nuestras vidas, si así lo pudiéramos explicar, porque recuerde, el Espíritu Santo es soberano, amén, Él actúa como Él quiere, amén, pero ese como Él quiere, acuérdese, la misma palabra nos indica para qué es para provecho, amén. Bueno, el primer punto, hermano, es fíjese bien. Cuando una persona recibe a Cristo, ¿sí? Cuando una persona cree, le entrega su vida por primera vez a Jesucristo, bueno, pues el Espíritu Santo viene a su vida, claro que sí. El Espíritu Santo viene a su vida y ¿sabe qué hace?
pone un sello. ¡Paz! ¿Sí? Pone el sello de Él como propiedad de que ahora esa vida, de que ahora esa persona tiene un propietario. Y el propietario es Cristo. Amén. Entonces, a ver, número 1. Cuando recibimos a Cristo, usted y yo, hace algunos años, o bien las personas que lo hacen el día de hoy, reciben el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo los da a conocer que ahora son propiedad de Jesucristo. Pero hay dos cosas que vienen con ese sello, ¿sí? Anótelas. Hay dos cosas que vienen con ese sello. La primera es sus regalos, lo que hemos mencionado como la unción. Y ya sabemos que esos regalos, esa unción, vienen a través de los dones espirituales, que vimos ya que son para provecho. Amén. Esto lo dice Primera de Corintios 12, verso 7. Y lo segundo que viene con el sello que el Espíritu Santo pone en la vida de una persona que se rinde a Cristo, que le recibe como Señor y Salvador, es, hermano, el fruto. El fruto. Este fruto nos lo menciona Pablo en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es, y menciona 9 virtudes que forman el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, fíjese qué bonito, ¿verdad? Qué precioso es esto. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, cualquier persona recibe a Cristo, son sellados, somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando somos sellados por el Espíritu Santo, somos propiedad de Cristo. Y ese sello autoriza, escuche, autoriza que el Espíritu Santo traiga dos cosas a nuestras vidas: dones y el fruto del Espíritu. Es decir, la unción del Espíritu y el vivir en el Espíritu. A partir de ese momento, escuche esto, la persona empieza a experimentar la presencia de Dios en su vida y entonces comienza a experimentar el amor, comienza a experimentar el gozo, comienza a experimentar que por causa de la presencia de Dios en su vida, ahora ya tiene paciencia, ahora encuentra la manera de ser una persona mansa. Su vida comienza a cambiar porque esta es la obra que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras vidas. Y claro, hay quienes cuando reciben a Cristo comienzan, fíjese también, no solamente a dar el fruto, sino que comienzan también a conocer esa parte de los regalos que Dios les ha dado. Hay quienes hablan en lenguas, hay quienes, hermano, profetizan, hay quienes pueden tener otra manifestación de la unción, es decir, de los dones del Espíritu Santo en su vida. Y escúchelo, le estoy hablando en el mero acto de cuando reciben a Cristo. ¿Sí? Yo he visto personas así. La palabra de Dios nos muestra personas así, que cuando creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, en ese momento no solamente fueron sellados, sino que en ese momento comenzaron también a ser llenos por el Espíritu Santo de tal manera que comienzan a poner en acción la unción, los dones del Espíritu. Y obviamente también por el otro lado, el correcto testimonio de ser hijos de Dios por medio de vivir en el Espíritu o de andar en el Espíritu, y que eso es lo mismo que dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas, en sus vidas. Amén. Número 2, bueno, eso pasa cuando la persona recibe a Cristo, es sellada, ¿sí? Y muchos en el momento comienzan a experimentar la llenura, comienzan a experimentar o incluso experimentan en ese momento el bautismo, que es lo número 2. Fíjese bien, muchos no, muchos, fíjese bien, el bautismo con el Espíritu es posterior a cuando han creído, cuando han recibido a Cristo. Amén. Fíjese bien, menciono esto como punto número 2. Este sello del Espíritu Santo permite que la persona pueda ser bautizada con el Espíritu Santo. Es decir, si el sello me indica que soy propiedad de Cristo, entonces, ¿qué hace Cristo? Envía su Espíritu a mi vida. Permite el que yo sea propiedad de Cristo, permite que yo sea lleno de Él. ¿Y cómo lo hace? Por medio del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, fíjese bien. Entonces,
El sello permite que la persona pueda ser bautizada con el Espíritu, ¿sí? Lo que significa que ahora el Espíritu Santo llenará la vida de la persona para habitar en ella, es decir, experimentar la presencia de Dios, de su Espíritu, como si fuera la primera vez. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Fíjese bien, estamos hablando del mero hecho de que la persona que recibe a Cristo es sellada. Junto con el sello vienen dos cosas. Por un lado, la unción y por otro lado, el fruto del Espíritu. ¿Sí? Hay quienes comienzan a experimentar la unción, es decir, el mover en los dones desde el momento en el que reciben a Cristo, pero hay quienes no. Pero lo que sí debe de haber en una persona que le entrega su vida a Cristo es comenzar a dar el fruto del Espíritu, es decir, el cambio en su vida. Amén. Bueno, entonces, si el sello también me habla de que soy propiedad de Cristo, eso es lo que me da la garantía de que al ser yo propiedad de Cristo, puedo ser lleno de Él. Y la primera vez que soy lleno de Él, de su Espíritu, es lo que conocemos como el bautismo con el Espíritu, la primera vez. ¿Sí? Es decir, en otras palabras, ¿cuántas veces se lleva a cabo el bautismo con el Espíritu Santo en la vida de un creyente o en la vida de un cristiano? Respuesta, una sola vez. ¿Sí? Pero entonces, bueno, espéreme. Le estoy mencionando que el bautismo con el Espíritu Santo se lleva a cabo una sola vez. Y así como el sello permite que el bautismo se lleve a cabo una sola vez en su vida, bueno, el bautismo que permite. El bautismo permite que de ahí en adelante el creyente o el cristiano experimente la llenura, obviamente, del Espíritu de Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, el bautismo se lleva a cabo una sola vez, pero a partir de allí, el cristiano se prepara, el cristiano se entrega, se cede a sí mismo para que el Espíritu Santo constantemente, al ser su habitación, nuestra vida, el Espíritu Santo nos esté constantemente llenando. Amén, porque somos de Él. Entonces, se fija, es como una cadenita. El sello cuando recibimos a Cristo permite el bautismo con el Espíritu. ¿Y qué permite el bautismo con el Espíritu que se lleva a cabo una sola vez en nuestras vidas? Permite la llenura constante de su Espíritu en nuestras vidas, en nosotros. Amén. Entonces, esto es lo segundo, que el sello permite el bautismo una sola vez. Amén. ¿Para qué? Ya lo vimos. Para comenzar a movernos en la unción y para comenzar a vivir en el Espíritu. Y acuérdense, ya vimos al principio que estas dos cosas tienen que ir juntas. Amén. Es peligroso enfocarnos a la unción y descuidar nuestra vida cristiana. Lo correcto debe de ser comenzar a dar el fruto del Espíritu en nuestra vida cristiana para así poner la base de integridad, la base del testimonio correcto para movernos, ahora sí que, fíjese bien, correctamente en la unción del Espíritu Santo. Lo contrario es peligroso, ya lo vimos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, lo tercero, el punto número uno es el sello cuando recibimos a Cristo. El punto número dos es el bautismo que se da en la vida del creyente como consecuencia de que pertenecemos a Cristo, de que tenemos el sello. Y ahora, número tres, fíjese bien, el bautismo con el Espíritu Santo, que no es otra cosa más que el ser lleno, el ser cubierto por completo por el Espíritu Santo, ¿sí? Ser su habitación. Bueno, ahora el bautismo da pie a que el Espíritu Santo nos llene cada vez que Él lo desee. Gloria a Dios. Y cada vez que también nosotros se lo pidamos. Amén. ¿Con el fin de qué? Con el fin de vivir en integridad y de servirle. ¿Para qué queremos la unción si no es para servirle? Pero la base de servir a Dios debe de ser una vida de integridad, una vida que manifieste el fruto del Espíritu. Así que, bueno, fíjese bien, aquí podemos abrir un paréntesis y dar un tip, ¿verdad? A mis amados hermanos pastores, ¿sí? En relación a aquellas personas que ponemos a servir, ¿sí?
Fíjense, hermanos pastores, en aquellas personas a quienes se va a poner a servir en algún área, en algún ministerio de la iglesia. Fíjense, tenemos que fijarnos en si están evidenciando el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Lo están manifestando en sus vidas? Si lo están manifestando, es la base correcta para lo que sigue, para la unción, para el servicio. Pero si usted, amado pastor, no se fija en el fruto del Espíritu de Dios en la vida de una persona a quien usted pone a servir y nada más le pone porque canta bonito, o nada más le pone porque ora por los enfermos y sana, o nada más le pone porque cocina sabroso, perdón, o nada más le pone porque, no sé, porque está manifestando un don en su vida, cuidado, es peligroso. El don debe de tener la base del testimonio. Amén. Para que éste se use correctamente. Es lo que vengo diciendo desde el principio. Y discúlpeme que lo enfatice tanto, pero es que, hermano, hemos vivido en la iglesia del Señor, y me refiero desde los inicios de esta hasta el día de hoy, hemos vivido tantos problemas, divisiones, pleitos, por causa de descuidar esto en lo que estoy repitiendo y repitiendo y enfatizando bastante. Todos tenemos dones. Estos vienen cuando recibimos a Cristo junto con el sello. Pero lo que debe de venir junto con ello debe de ser el deseo de vivir en Cristo, a una nueva vida, el deseo de dar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Si ponemos ello como base, mire, garantía que cualquier don que un cristiano utilice lo va a usar correctamente. Pero si no está la base del fruto, del testimonio, de una nueva vida, cuidado. El don lo puede utilizar incorrectamente. ¿Sí? Los dones son irrevocables. ¿Qué significa? Que no se pueden retirar, no se pueden quitar. Dios no los quita. Una vez que los da, una vez que su espíritu los regala, los da, no los quita. ¿Sí? Eso sabe qué implica lo que acabo de decir, que pueden ser mal utilizados. ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto, dígame, ¿qué es más importante, la unción o el fruto? ¿La unción en el Espíritu o el fruto en el Espíritu? ¿Qué es lo más importante? ¿Sabe qué es lo más importante? Debe de ser el fruto en el Espíritu o del Espíritu, porque eso pone la base para que yo use bien la unción. Ay, hermano, discúlpeme que lo enfatice, pero es que mire, créame de veras, en el periodo que a un servidor le ha tocado servir como ministro, hermano, nada más en este periodo de años, que son ya casi 20, gloria a Dios, hermano, hemos visto tantos pleitos y divisiones en la iglesia en general por no hacer caso de esto. Y enfocarnos nada más a la unción, pero nadie mire mi testimonio, pero nadie mire mi casa, nadie mire a mis hijos, no se metan con ellos. Y yo conozco a muchos pastores que dicen eso a su gente, a la iglesia, como si les dijeran, lo importante aquí es cómo yo sirva, cómo yo me conduzca entre ustedes, pero no me miren a mí, mi testimonio, ni el de mis hijos, ni el de mi matrimonio, ni el de mi casa. Háganse de la vista gorda, eso es muy aparte. Discúlpeme, si usted es ministro de Jesucristo y usted enseña eso, está equivocado. Es incorrecto bíblicamente. Usted está enseñando algo que no es de Dios, sino de los hombres. Enseñe lo contrario. Enseñe lo que debe de ser correcto. ¿Qué? El que no le tenga que decir a la gente, miren, fíjense en mi testimonio, fíjense en mi familia, en mis hijos. No, no se los diga. Simplemente procure que los suyos y su testimonio esté bien. Y la gente al observar eso le va a dar tranquilidad, le va a dar paz.
estar en una congregación así, en un lugar así. Pero cuando no hay eso, mucho cuidado. ¿De acuerdo, hermano, hermana? ¿Qué cosas, verdad? Fíjese, estoy enseñando cosas, hermanos, que híjole, yo lo decía el domingo, ¿verdad? A veces como pastores tomamos decisiones, así como papás, los papás también, ¿verdad? Los padres, soy papá también, ¿sí? Tomamos decisiones que nos hacen quedar mal con las personas. Nos ven como eh, soberbios, faltos de amor. Nos ven incluso como personas que no practicamos lo que predicamos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la gente a veces nada más ve lo que quiere ver. La gente nada más escucha lo que quiere oír, ¿sí? No entienden los pros, los contras, no entienden el otro lado de la moneda, la otra versión. A veces ni la quieren conocer, ¿sí? Y uno queda mal, ¿sí? Uno queda mal. Esto, hermano, lo menciono porque precisamente es lo que acompaña al tema que estamos compartiendo el día de hoy, ¿sí? No podemos decir, dedíquense a poner por obra lo que predico, aun cuando yo mismo no lo practique en mi vida. Eso es incorrecto. Si hay una palabra que Dios da a través de nosotros como siervos de Dios, es una palabra que nosotros primero debemos de vivirla. Y es por eso que la compartimos con la iglesia, para que viendo nuestro ejemplo, la iglesia haga lo mismo. Pero quien dice, no se fije en mi familia, no se fije en mi testimonio, discúlpeme, es una enseñanza doctrinalmente equivocada. Por donde le busquemos, no solamente doctrinalmente, es una enseñanza equivocada. ¿Sí? Oiga, pues qué fácil, ¿verdad? Qué fácil, ¿no? Oiga, pues es como si el evangelio que yo enseñara fuera mentira. ¿Por qué? Porque no lo vivo. Ah, pero sí le pido a los demás que lo hagan. ¿Y saben qué? De mí no se fijen en nada. ¿Por qué? Porque yo soy la autoridad, yo soy el pastor, el ministro, el profeta, el apóstol. ¿Sí? Ay, caray, caray. A ver, bájese de su nube, bájele 3 rayitas, ¿sí? El que seamos ministros, incluso llámese profeta o apóstol, lo que usted quiera, no nos da ningún permiso ni derecho, ¿sí? De pecar. No nos da ningún permiso ni derecho de que nuestro testimonio sea contrario a lo que predicamos. Todo lo opuesto. Debemos de ser los primeros. Aleluya, qué cosas, hermano. Estamos aquí, usted y yo, estudiando, ¿no le parece? Mire, hay una nota muy importante, ¿sí? Hay quienes pueden llegar a experimentar el bautismo con el Espíritu Santo desde el momento en el que reciben a Cristo, ¿eh? O sea, si usted me pregunta, pastor, ¿en qué momento se da el bautismo? Es decir, la llenura, la primera vez, la llenura, sí, el bautismo, es el ser cubiertos con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿En qué momento se da? Bueno. Depende. ¿Depende de qué? Depende del amor, depende del arrepentimiento, depende de la necesidad de la persona. ¿Sí? Mire, hay quienes toman el recibir a Cristo así como muy a la ligera. No digo que no se arrepientan, sí lo hacen, pero hay quienes, hermano, cuando se arrepienten, muestran un hambre de Dios, muestran una necesidad de Dios tremenda. Y hay en quienes el bautismo se puede dar en el momento en el que creen. Pero hay en otros en el que es después de cuando creen en Jesús como su Señor y su Salvador. Amén. Fíjese bien, esto es bien importante porque nuestro Señor Jesucristo ahí en Lucas 7:47, no lo vamos a leer porque es un pasaje bastante extenso, pero en el verso 47 de Lucas capítulo 7 es donde Cristo está, hermano, dando la enseñanza en casa de Simón el fariseo. ¿Lo recuerda? Donde Jesús le dice, mira, desde que yo entré a tu casa no me lavaste los pies, no me diste el beso de la paz, no me atendiste como es la costumbre, ¿sí? Pero esta mujer desde que entré no ha dejado de llorar, no ha dejado de limpiar mis pies, de enjugarlos con sus lágrimas. Y entonces por eso Jesucristo, ¿verdad? Le dice
En el verso 47 le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Es decir, sí se le perdona, pero como muestra, ¿sí? Poco arrepentimiento o poco amor en lo que se le va a perdonar, pues también va a tener como resultado el que va a reflejar poco amor, poca entrega a Dios. Ay, 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 ay. A ver, ¿qué significa esto? Mire, usted seguramente ha visto personas que a lo mejor pasan adelante en la iglesia o en una campaña y reciben a Cristo. Y lo reciben y van atrás, sí, contentos, han recibido al Señor, claro que sí. Pero también usted ha visto personas que pasan a recibir a Cristo y que son quebrantadas y que lloran y que sienten en su interior un clamor hacia Dios. Bueno, a eso me refiero. ¿Cuándo se da el bautismo? El bautismo se da una sola vez, ya lo vimos, pero ¿en qué momento? Es diferente en cada persona. Puede ser en el momento hasta que es sellada, ¿sí? Allí mismo es llena con el Espíritu Santo, o bien puede ser después, ya en su caminar de su vida cristiana, cuando lo pide incluso, ¿sí? Cuando entiende esta verdad y lo pide. Amén. Es diferente por lo que acabo de decir. Por el hecho de que hay personas, hermano, que cuando se arrepienten y creen en Jesucristo lo hacen de una manera con hambre, con necesidad de Dios. Y hay quienes en su proceso de discipulamiento de su vida cristiana van entendiendo las verdades bíblicas y las van pidiendo, como esta del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, no es regla, escúcheme, no es regla de que una persona cuando recibe a Cristo allí deba de manifestar dones y ya deba de manifestar al Espíritu Santo en su vida. No es regla. Hay quienes sí lo hacen, pero hay quienes lo hacen después. Entonces, ni una cosa ni otra es mala. ¿Sabe qué sí sería lo malo? Ahí le va. Lo malo sí sería no evidenciar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que decir que somos cristianos y que ni se ven ni con el fruto y ni con la unción. Eso sí sería lo malo, ¿sí? Si somos de Cristo, Él nos llena con su Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el mismo. Amén. Eso sí sería lo malo. Entonces, ¿usted ya tiene el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Ya? ¿Sí? ¿No lo sabe? Vaya en intimidad con el Señor. Si usted es una persona creyente ya de muchos años, ¿cómo está el fruto del Espíritu en su vida? ¿Cómo está la unción en su vida? Es decir, ¿tiene el testimonio correcto y está sirviendo a Dios? Es decir, ¿se mueve en la unción? Porque ambas cosas van de la mano, ¿sí? Y hemos explicado una y otra vez que el enfocarnos nada más a servir en el poder, es decir, en la unción, es peligroso si no tenemos el fruto correcto de una vida cristiana. Si usted tiene el fruto correcto de una vida cristiana, entonces, ¿qué espera para moverse en el poder de la unción? ¿Qué está esperando? Ambas cosas van de la mano, pero debe de ser primero una antes que la otra. Entonces, a ver, dígame, ¿usted ya es bautizado o bautizada con el Espíritu Santo? Si no, ¿qué está esperando para pedirlo? Si hay pecado en su vida, arrepiéntase, ¿sí? Pídale perdón, póngase a cuentas con el Señor. Pero pida la llenura, pida que el Espíritu Santo venga a su vida, ¿sí? Que sea Él quien accione, que le ayude a descubrir los dones que Él mismo le trajo. De veras, hermano, que mire, somos bien ingratos, ¿verdad? O sea, Dios es tan bueno que todavía siendo pecadores manda a su Hijo a morir por nosotros. Y todavía es tan más bueno que cuando su Hijo nos perdona, no nos deja solos, envía al Espíritu Santo. Y todavía es tan más y más y más bueno que al Espíritu Santo no lo manda con las manos vacías, lo manda con regalos. Dese cuenta cómo Dios nos ama.
Sí se da cuenta de eso, o sea, cómo Dios, hermano, nos anhela, nos ama por medio de su Espíritu. Y nosotros, ay, ahorita, ay, eso es para los pastores, ay, no, yo cuando tenga tiempo, ay, no, yo así estoy a gusto, no, yo no creo eso, yo no estoy de acuerdo, ay, Padre Santo, ay, Padre Santo, de veras que, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Bueno, fíjese bien, vamos a ver el siguiente punto. ¿Usted recuerda el día del Pentecostés? Dígame, ¿qué sucedió en el día del Pentecostés? Bueno, pues todos lo conocemos como el día en el que se cumple la promesa de Cristo, ¿verdad? ¿De qué? De que viene el Espíritu Santo a su iglesia, a sus discípulos. Viene el Espíritu Santo a este mundo, ¿sí? Bueno, fíjese bien. En el día del Pentecostés el Espíritu Santo vino a los discípulos en cumplimiento de la promesa de Cristo y del Padre. ¿Para qué? Para capacitarlos para llevar a cabo la obra encomendada por Cristo a la iglesia. A ver, a ver, a ver. Entonces, ¿por qué era necesario que el Espíritu Santo viniera? Era necesario que el Espíritu Santo viniera para que así podamos llevar a cabo la obra que mismo Jesucristo nos encomendó. ¿Sí? ¿Y cuál obra nos encomendó? Número uno, ser sus discípulos, o sea, ser cristianos. Y usted me ha escuchado decir los días lunes, una y otra vez, en la doctrina que estamos enseñando, que es la doctrina del Espíritu Santo, usted me ha enseñado, perdón, usted me ha escuchado decir que no podemos vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu Santo. Entonces, para poder ser la iglesia, fíjese bien, en primer lugar, para poder ser la iglesia de Cristo en este mundo, necesitamos a su Espíritu. Entonces, por eso vino, para que nosotros seamos su iglesia, su cuerpo, sus discípulos. Amén. Bueno, y una vez que ya lo somos, cumplir con la gran comisión. Por tanto, id y hacer mis discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Enseñándoles que guarden las cosas que yo he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? Entonces, en el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo e hizo esas dos cosas. Nos identifica en la tierra como la iglesia de Jesucristo, como el cuerpo de Cristo. Y número dos, nos capacita para hacer su obra. Amén. Fíjese bien lo que le voy a mencionar. Dice, la iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. ¿Sí? Bueno, y así como Adán, fíjese bien, en Génesis 2, capítulo 7, Génesis 2, verso 7, cuando Dios forma a Adán del polvo de la tierra, dice que sopló aliento de vida sobre él y dice que fue un ser viviente. Escuche esto. Cuando Dios sopla aliento de vida en él, pone espíritu en él. Amén. Deposita esa parte espiritual que le hace ser un ser viviente a Adán. ¿Sí? Bueno, esa parte espiritual que deposita en él le hacía consciente de él, hacía que se pudiera relacionar con él, amén, de una manera directa, porque todavía no había pecado en el mundo, amén. Bueno, ello es una comparación o un ejemplo de lo que ahora el Espíritu Santo hace con la iglesia. Cuando Dios y Cristo envían al Espíritu Santo a la iglesia, a este mundo, en el día del Pentecostés, fue como soplar sobre su cuerpo para identificarlo como iglesia y para que ésta pueda llevar a cabo las tareas que Cristo nos encargó. Amén. Entonces, la iglesia de Jesucristo, ¿de dónde recibe su vida? Adán la recibió de Dios cuando Dios sopló sobre él, sobre su nariz. Bueno, ¿de dónde la iglesia recibimos la vida? Para llevar a cabo la obra de Él, ser hijos de Él. ¿De quién lo recibimos? Sí, de Dios, pero ¿por medio de quién? De su Espíritu. Y por eso era necesario que el Espíritu Santo viniera, soplara sobre nosotros para que seamos su cuerpo, su iglesia. Amén. Y ya sabe para qué. Para que seamos su iglesia y para que
le sirvamos, cumplamos con lo que Él nos encargó. ¿Qué le parece? Mire, el día de ayer en la clase yo le mencionaba que hay muchas personas que no quieren servir a Dios. Mire, no se les debe de obligar, no, es que no debe de ser algo obligatorio, ¿sí? Sino que el servir a Dios debe de ser algo que nazca de nuestro corazón hacer. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es lo natural. Ya no le debo a la carne, ahora le debo a Dios. A la carne le di mucho pecado, ahora le debo a Dios santidad. Amén. Bueno, entonces, si por medio de su espíritu yo me identifico con Él como su hijo, entonces en gratitud me entrego a Él. Y eso de decir que me entrego a Él significa servirle a Él. Pero ¿dónde anda usted? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nuestra cabeza ya se cerró a servirle a Dios? ¿Por qué antes usted predicaba del Evangelio? ¿Por qué ahora ya no lo hace? ¿Por qué antes usted sentía la necesidad de las personas y usted ya lo dejó de hacer? ¿Por qué antes iba a las campañas de evangelismo? ¿Por qué antes se involucraba en obra de servicio de la iglesia y ahora ya no lo hace? ¿Qué está pasando con usted? ¿Dónde anda? ¿Por qué ha permitido que su cabeza se llene de argumentos que son mentira? Cristo nos hizo sus hijos y sus hijas, ¿para qué? Para que cumpliéramos con lo que Él nos encargó. Punto. No se le obliga, sino que debe de ser una respuesta natural en cada uno de nosotros, el querer hacer lo que nuestro Padre nos ha encargado. Por eso somos hijos e hijas de Dios, que si hacemos las obras de nuestro Padre, es eso lo que nos identifica como sus hijos. Debe de ser algo natural, pero yo le estoy haciendo hincapié en por qué usted ya no sirve a Dios. ¿Por qué usted ya se llenó de argumentos de hombres falsos que le están impidiendo servir a Dios? ¿Por qué lo permitió? Vuelva, venga, vamos a predicar, venga a la iglesia, vamos a servir, vamos a encontrar un oficio, un ministerio en el que podamos seguir sirviendo al Señor. Escuche, pese a nuestra edad. Yo ayer decía que ya muchos se sienten viejitos, enfermos, ya caducados, hermano, y dicen, no, es que yo ya serví, yo ya di mucho. Discúlpeme, mientras usted aún respire, aún esté dando el último aliento de vida sobre una cama, hasta ese momento usted debe de servir al Señor. Así que, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se ha llenado su cabeza de argumentos, de dureza? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha permitido? No, 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 no. Levántese en el nombre de Cristo. Reprenda eso, eche fuera eso de su corazón, de su mente y sirva al Señor. Amén. Vamos a continuar. Fíjese bien, los discípulos, volvamos al día del Pentecostés, los discípulos ya estaban sellados por el Espíritu Santo porque habían creído en Jesús como el Hijo de Dios, pero todavía no estaban bautizados. O sea, todavía no experimentaban la llenura por completo del Espíritu Santo en sus vidas. Ya habían sido sellados porque habían creído en Jesús como el Hijo de Dios. Amén. Bueno, fíjese bien. Pero en algunas ocasiones el Señor les permitió experimentar el poder del Espíritu Santo para realizar ciertas tareas. Esto lo vemos en Lucas 9, mira ahí enseguidita. En Lucas 9, versículos 1 y 2 leemos, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En ese momento, Cristo, escuche, les permite experimentar la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, pero todavía no era el bautismo con el Espíritu. Acuérdese, el bautismo con el Espíritu marca ¿qué? Marca el punto en la vida de una persona en la que por primera vez es lleno con el Espíritu Santo, es cubierto por completo por el Espíritu Santo y a partir de ahí va a experimentar una vida con el Espíritu Santo, una vida de llenura con el Espíritu Santo. Amén. Entonces los discípulos ya estaban sellados, habían creído en Jesús como el Hijo de Dios.
Pero Cristo les da chance de que experimenten el poder del Espíritu para cumplir con ciertas tareas. También fíjese bien, como si eso fuera una probadita de lo que iban a experimentar posteriormente. ¿Sí? Bueno, fíjese bien. ¿Qué nos encargó Jesús? Mateo 28. ¿Qué dice? Mateo 28 del 18 al 20. ¿Verdad? Dice que les entrega todo poder y toda autoridad. ¿Verdad? ¿Para qué? Para ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden sus mandamientos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué le parece? ¿Usted quiere cumplir con lo que Cristo nos ha encargado? Porque ya vimos que estamos llamados a eso. Necesita usted al Espíritu Santo en su vida. ¿Qué le parece? Entonces, mire, hablamos de sello, hablamos de bautismo y hablamos de llenura. El sello viene cuando recibimos a Cristo, nos identifica como propiedad de Él. Y el Espíritu Santo cuando nos sella trae dos cosas, trae regalos, trae dones y trae el deseo de vivir ahora para Él. Amén. Bueno, posterior al sello o en el momento del sello en algunos, viene el bautismo con el Espíritu Santo, que no es otra cosa más que experimentar por primera vez la presencia de su Espíritu, la llenura de su Espíritu en nuestras vidas. El bautismo se da una sola vez. Puede ser en el momento en el que se cree, en el que se entrega uno a Cristo, o puede ser posterior a eso, en algún punto de su vida cristiana. Amén. Y lo tercero, la llenura del Espíritu Santo, que es cuantas veces el Espíritu Santo lo quiere hacer, como Él quiera. Amén. Esas tres cosas, hermanos, son bien importantes. Es lo que pasó y lo que vemos en el Pentecostés. Los discípulos eran sellados, pero aún así Cristo les permitió experimentar el poder del Espíritu para ciertas tareas, una probadita de lo que sería después. Pero en el día del Pentecostés vino el Espíritu de Dios y los bautizó. Y comenzaron a manifestar los dones espirituales. Comenzaron a manifestar la unción, acompañado eso del correcto fruto en sus vidas, como base para la unción. Aleluya, gloria al Señor. Amén. De todo esto, fíjese, se deduce entonces de que el día del Pentecostés marca la venida, pero también la hechura de su habitación en la vida de los discípulos por primera vez. ¿Sí? Es decir, el día del Pentecostés indica el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sabe que usted y yo necesitamos un Pentecostés personal? Por eso yo le preguntaba hace un momento, ¿usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Es decir, a lo mejor el término, usted dice, ay, pues el término me indica así como algo muy, ¿verdad? No. O sea, el término nada más nos indica el ser cubiertos, el ser llenos, el que el Espíritu Santo haga de nuestra vida su habitación. Que no nos quedemos nada más con el hecho de creer, de haber recibido a Cristo, sino que experimentemos el poder del Espíritu de Dios en nosotros, precisamente en poder, en unción y en el fruto, que es la base para la unción. ¿Usted tiene eso? Si no, pídaselo. Pídaselo al Espíritu Santo. O venga a la iglesia y oramos por usted. Amén. Hace tiempo yo recuerdo que llevábamos a cabo ministraciones muy importantes en la iglesia. Incluso yo les decía a la iglesia en los grupos de WhatsApp que no faltaran porque el Espíritu Santo nos quería ministrar. ¿Sí? Y gloria a Dios porque hubo mucha gente que atendió al llamado. Pero aún así siempre va a haber gente que va a decir, sí, yo ya lo tengo. ¿Y cómo viven? Viven egoístamente, viven siendo bien criticones, viven, hermanos, juzgando, viven hasta pecando. Bueno, que en sí todo eso es pecar, ¿verdad? El criticar, el juzgar es pecado. O sea, dígame cómo, o sea, una vida en el Espíritu es una vida de integridad, una vida de cambio de las cosas que vivimos antes, de las cuales Cristo nos libró, nos libertó. Entonces, no me diga que usted tiene al Espíritu Santo y sigue haciendo lo malo, sigue
hablando incorrectamente, pensando incorrectamente, actuando incorrectamente. Usted necesita al Espíritu Santo en su vida seguramente para que manifieste ese cambio en usted, en su vida. Amén. ¿Por qué necesitamos un Pentecostés personal? Bueno, vamos a ver algunos puntos, fíjese. Lo necesitamos para movernos en el poder de su Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Es decir, para poder experimentar la unción, ¿sí? O sea, poder hacer de nuestra vida la evidencia de que el poder de Dios está en nosotros. Mire, ya sea por medio de la fe de que creamos o ya sea por medio de la ejecución de un don espiritual, que son los regalos que el Espíritu Santo trae. ¿Por qué hablo de lo que es por fe? Bueno, porque mire, hay señales de las que Cristo habló que vienen por medio del creer. Allí en Marcos 16, ¿verdad? Versículos del 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, hay poder de Dios, sí, a través de su Espíritu, porque no hay otra manera en la que Dios opere en poder en nuestras vidas que no sea a través de su Espíritu. Pero el Espíritu puede operar ese poder de dos maneras. Una, porque creemos, por la fe. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. Amén. Bueno, y la otra es que el Espíritu Santo opera en nosotros en poder por medio de los dones espirituales. ¿Sí? ¿Y cuáles son los dones espirituales, hermanos? Pues son los que dice Primera de Corintios 12, versículos del 8 al 10, dice, y a uno le es dado palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro discernimiento de espíritus, a otro el hacer milagros, don de fe, dones de sanidades, a otro el hablar diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas y a otro profecía. ¿Sí? Le hablo de 9 dones que enlista Primera de Corintios capítulo número 12. Amén. Entonces, ¿por qué necesitamos un Pentecostés personal? Número 1, ¿sí? Para vivir en la unción del Espíritu de Dios, sea por creer, Marcos 16, o sea por los dones espirituales, Primera de Corintios 12. Amén. Número 2, ¿por qué necesitamos un Pentecostés personal? Número 2, para vivir o andar en el Espíritu, que esto debe de ser la base, ¿eh? ¿Sí? Esto debe de ser la base. Vivir en el Espíritu es la base. A partir de allí, el poder, o sea, la unción, por creer o por los dones. ¿De acuerdo? Pero la base debe de ser vivir o andar en el Espíritu. ¿Sí? Por eso Pablo dice en Gálatas 5:16, dice, pero andad en el Espíritu, dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo dice, pero ahora yo os digo, vivid, andar en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es lo que Pablo ahí mismo adelantito en el verso 22 dice, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales virtudes no hay ley, o sea, no hay nada que lo esclavice, porque quien manifiesta esas virtudes está manifestando el fruto del Espíritu. Y quien manifiesta el fruto del Espíritu está viviendo o andando en el Espíritu. ¿Sí? Y quien vive o anda en el Espíritu tiene la base correcta para la unción del Espíritu, por fe o por los dones, por creer las señales o por el ejercicio de un don espiritual. La unción involucra esos dos aspectos. Amén. Involucra el poder en nuestras vidas, por creer las señales o por movernos en un don espiritual. Amén. Fíjese bien, no podemos dar el fruto del Espíritu si primero el Espíritu no está en nosotros. A ver, ¿sí me expliqué? No podemos dar el fruto de que soy cristiano, de que soy un hijo de Dios. No puedo dar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Es obvio, si primero el Espíritu no está en mi vida. Es como, fíjese bien, es como comer, ¿sí? Perdón, es como estar llenos antes de comer. Oye, vente a comer. No, ya estoy lleno. ¿Y de qué estás lleno si no has comido?
Entonces, primero necesitamos, fíjese bien, tener al Espíritu Santo en nosotros para que Él accione el fruto del Espíritu en nuestras vidas, que nos haga vivir y andar en el Espíritu. Y después de eso, sí, éntrele al servicio. ¿Cómo? Por medio del creer con las señales, Marcos 16, o por medio del ejercer un don espiritual, Primera de Corintios 12. Pero hay que servirle. Es algo natural, ¿sí? Hay mucha gente que le tiene miedo a servir. ¿Pero por qué? Pues porque han tenido experiencias malas en las congregaciones, ¿sí? Pero aquella gente que ha quedado así, mire, discúlpenme lo que voy a decir, pero voy a decir una gran verdad. La gente que ha quedado resentida por servir a Dios y los lastimaron o algo, mire, es porque su servicio no lo hacían para Dios, lo hacían para el hombre. Porque el hombre es quien falló, no Dios. Entonces, fácil, yo perdono al hombre lo que me hizo, lo que me falló, pero sigo sirviendo a Dios. ¿Me explico? ¿Y cómo es que el hombre me mete zancadilla y yo dejo de servir a Dios porque, ay, es que me lastimaron, es que usted no se imagina lo que me hicieron? Usted no se imagina lo que nos han hecho a nosotros. Y mire, perdonamos al hombre y seguimos adelante. Haga lo mismo. La verdad es que, mire, no hay pretexto. No hay justificación que valga. Vamos a seguirle, ya casi vamos a acabar. Mira, escúchelo. También debemos considerar que el bautismo con el Espíritu Santo, esto ya lo mencioné, pero lo voy a remarcar, dice, puede suceder en el momento, o sea, en el instante, o bien después de ser bautizado en agua. ¿Sí? Mire, mucha gente en el momento en el que reciben a Cristo, también son bautizados en agua. Esto depende. Mire, hay muchas iglesias que construyen una pila bautismal, ¿sí? Eh, o en el momento están cerca de un río, de un lago o de un pozo o algo, y en el momento son bautizados, como los ejemplos que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero hay quienes no, hay quienes reciben a Cristo y aún así, escuche esto, sin ser bautizados en agua, pueden recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué le parece si comparamos esas dos cosas? Mire, en Hechos 2:38, vamos a Hechos. Mucha atención aquí, este punto es bien importante también. En Hechos capítulo 2, versículo número 38 leemos, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? O sea, es la llenura, es el bautismo por primera vez y de ahí experimentar la llenura. Es decir, no es otra cosa más que experimentar la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. Bueno, Pedro dice, arrepiéntanse, o sea, crean en Jesús como el Hijo de Dios y bautícense. O sea, el bautismo en agua debe de ser seguido a mi profesión de fe. Es lo que enseñamos en el tema 10, que fue el bautismo con agua. Amén. Bueno, hay quienes lo hacen en el momento, como le digo, si se presta el momento de que sean bautizados porque están creyendo adelante, pero a veces son bautizados en agua después. Bueno, Pedro está diciendo que para recibir el don del Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo, la presencia de Él, primero, obviamente, hay que creer en Él, ser salvos, recibirle a Cristo, ser bautizados con agua. Y una vez que la persona es bautizada con agua, entonces sí, parece que Pedro nos da a entender que después de tener esas dos cosas, el creer y el ser bautizados en agua, entonces ahora sí viene el Espíritu Santo. En algunas personas es así, no es incorrecto. Pedro tiene razón. En algunos casos es así. Amén. Pero ¿qué nos muestra Hechos capítulo número 10? Vamos, adelantito. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 45. ¿Qué nos muestra? Nos muestra, dice, mientras aún hablaba Pedro, es el mismo Pedro de Hechos 2 que leímos, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sí?
Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. A ver, entonces se da cuenta de que no es regla, o sea, no es regla que una persona ya tenga que estar bautizada en agua para que pueda ser bautizada con el Espíritu Santo. Puede ser que sí, puede ser que en el momento en el que es bautizada en agua, en el que baja a las aguas bautismales y cuando sale de estas, puede ser que con base a su hambre, con base a su necesidad de Dios, a su fe, puede ser que al salir de las aguas, en ese momento, es bautizada con el Espíritu Santo. Pero no es regla. No es regla que tengamos que ser bautizados en agua para poder ser bautizados con el Espíritu Santo, porque aquí se ve también con el mismo Pedro que predicando en la casa de Cornelio, un gentil, y una casa llena de gentiles, no judíos, ¿sí? Bueno, cuando Pedro estaba todavía predicando, ¿sabe qué sucedió? Sucedió el milagro más hermoso, que cuando Pedro estaba predicando, los corazones de las personas comenzaron a creer en Jesús como su Señor y Salvador. Le recibieron como su Salvador, como su Señor. Y en el momento en el que creyeron, el Espíritu Santo detectó el hambre que tenían de Él, detectó la necesidad, el arrepentimiento con el que le estaban buscando a Él y vino sobre ellos. Los bautizó. Y todavía no estaban bautizados en agua, pero el Espíritu Santo ya los estaba bautizando. Los había bautizado con el simple hecho de creer. Entonces, ¿en qué momento se puede dar el bautismo con el Espíritu? A ver, se puede dar en el momento de creer, cuando somos sellados. Se puede dar en el momento en el que somos bautizados en agua. Se puede dar en el momento, aún antes de ser bautizados en agua. Lo importante, ¿sabe qué es? Que se dé, que se lleve a cabo. Usted no puede vivir la vida cristiana si no es a través del Espíritu de Dios. Usted no puede cumplir con obedecer a Jesús si no es con el Espíritu de Dios. Lo que sí es esto, que el Espíritu Santo no puede venir en alguien que no es de Cristo. Entonces, el único requisito, si lo pudiéramos ver así, el único requisito para poder ser bautizados con el Espíritu Santo es el que seamos salvos, el que creamos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que le hayamos recibido simplemente. Ese sí es el único requisito, ¿sí? Y si el bautismo sucede en el momento, o en el momento de ser bautizados en agua, o aún antes de ser bautizados en agua, gloria a Dios. Pero de que tenemos que ser llenos de Él, tenemos que ser llenos de Él. Amén. ¿Para qué más, hermano? ¿Para qué más necesitamos un Pentecostés personal? Y con esto termino. Fíjese bien, para ser testigos de Él, o sea, para predicar, dar testimonio. No dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿verdad? En Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El ser testigo significa predicar, significa dar testimonio, llevar el evangelio. No podemos predicar el evangelio si no tenemos de su espíritu. Lo que prediquemos van a ser puras palabras vanas, huecas. Por eso cuando Pablo predicaba decía, ok, ¿no creen lo que predico? Vámonos a las evidencias, a las pruebas. ¿Qué era qué? El poder de la unción en él, que acompañaba el fruto y que acompañaba su predicación. El fruto en su vida y la predicación también en su vida, el ser testigos de Él. Amén. ¿Para qué más un Pentecostés personal? Para ser para edificación de la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7, leemos que el Espíritu Santo da la manifestación a cada creyente como Él quiere, ¿verdad? Un poquito más adelante en ese versículo también dice como Él quiere, pero dice que la da para provecho. Miren, se lo voy a leer. Primera de Corintios 12:7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, a cada uno les dada la unción, ¿sí? Pero ¿para qué? Para provecho. O sea,
No para que se aprovechen, es diferente, sino para provecho. Y sabe que sí, hay mucha gente que se aprovecha de la unción, viven de la unción, se hacen parásitos de la unción, ¿sí? Timan, manipulan, controlan, someten, ¿sí? De una manera equivocada a la iglesia, ¿sí? Se convierten en mercaderes del evangelio, ¿sí? Se convierten en, ¿qué digo mercaderes? Se convierten, hermano, en mercenarios del evangelio, ¿sí? Tanta gente que anda por allí, hermano, haciendo eso, ¿sí? Que se aprovechan de la unción, se aprovechan de lo que el Espíritu Santo les dio, se aprovechan del evangelio. No sirven, hermano, a Dios, se sirven a sí mismos, a sus propios vientres, a sus propios placeres, a sus propias concupiscencias. No, lo que Dios nos da es para provecho, es decir, para edificar a los demás y al mismo tiempo a mí. Amén. Por eso también en Efesios 4:12 dice, ¿verdad? Que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí, en Efesios 4 es un pasaje importante, ¿verdad? Que nos habla de los dones ministerio. Sí, estos dones ministerio que son como los ministerios de gobierno o los dones de gobierno de la iglesia. Pero en el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué necesito yo tener la presencia, la evidencia del Espíritu Santo en mi vida? Para ser de edificación a la iglesia. Para provecho, 1 Corintios 12:7, y para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, discúlpeme, pero si no se hace para eso, estamos usando mal un regalo que nos han dado. Y pues a Dios le vamos a dar cuentas. Son irrevocables, sí, pero a Dios le vamos a dar cuentas. ¿Sí? ¿Para qué más necesitamos un Pentecostés personal? Pues para ser guiados por el Espíritu Santo. En Juan 16, verso 13, dijo Jesús, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Es decir, necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Fíjese, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Romanos también en el capítulo 8, dice que todos los que somos hijos de Dios es porque somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Sabe? El Espíritu Santo no habla de sí mismo, habla de todo lo que oye. Nos guía con certeza. Amén. No es el espíritu de error, es el espíritu de verdad. Amén, amén. Alabe a Cristo, hermano. Y ahora sí, fíjese bien, concluyo con este punto. Concluyo con esto. ¿Por qué necesitamos un Pentecostés personal? Para dar evidencia de cambio en nuestras vidas. De que estamos cambiando. ¿Sí? Es el Espíritu Santo, fíjese bien, quien lleva a cabo la obra de regeneración en nuestras vidas. ¿Qué es la obra de regeneración? De que morimos a la vieja naturaleza, a los pecados en los que andábamos, pero nacemos a una nueva vida. El proceso de regeneración significa volver a generar, ¿sí? No significa, escúcheme, no significa agarrar lo malo y hacer lo bueno, no. Significa desechar lo malo para hacer algo nuevo. Por eso Pablo habla, ¿verdad?, de que cuando venimos a Cristo es morir al pecado, pero nacer a una nueva vida. Lo ejemplifica así con el bautismo en Romanos 6. El bautismo para Pablo es morir a nuestro pecado, morir a la carne, pero nacer en santidad para una nueva vida en Cristo. Amén. Efesios capítulo número 2, versos del 1 al 3, Pablo allí lo ejemplifica. Mire, aquí estoy, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente, dice, anduvisteis en otro tiempo, o sea, Pablo da por hecho, anduvisteis, pero ya no, ahora eres una nueva criatura, dice,
dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la regeneración la lleva a cabo el Espíritu Santo. La regeneración se da o se evidencia en un cambio en nuestras vidas, en que ahora somos nuevas criaturas. Es morir a a la vieja naturaleza para vivir en una nueva creación, en una nueva naturaleza. Y esto lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué podemos decir? ¿Usted tiene cambio en su vida o adaptó el Evangelio a su vida? ¿Adaptó al Espíritu Santo a su vida? ¿O usted verdaderamente tiene cambio? El fruto que habló también Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento, hechos de que estamos cambiando. Pero ese cambio no lo podemos lograr si no tenemos al Espíritu Santo. Dese cuenta, necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Pedro lo necesitaba, es el ejemplo más claro. ¿Cómo era Pedro, hermano, antes del bautismo en el Espíritu, antes del Pentecostés? ¿Cómo era? ¿Sabe? Yo hice una lista de cómo era, se la digo rápido. Mire, era una persona que dudaba, era una persona que tenía miedo. A él le era más fácil, ¿sabe qué? Darse a la desidia que ser diligente y responsable en las cosas que lo debía de hacer. ¿Sí? Él, hermano, buscaba el autogratificarse. Pedro buscaba, fíjese bien, el quererse sentir que él era el único que lograba las cosas, sentir cierto orgullo. Y en algún momento, fíjese bien, en algún momento hasta reprende a Jesús, ¿sí? Cuando Jesús habla de su muerte, ¿se acuerda? Que Pedro le dice, ¿qué te pasa? No digas eso, ¿no? Y Jesús voltea con él y le dice, apártate de mí, Satanás, o sea, no te prestes para la obra del enemigo, Pedro. O sea, imagínese, Pedro se creyó así como que muy, como para decirle a Jesús, Jesús, estás mal al hablar de que vas a morir. Digo, creo que Pedro, hermano, es una muestra de muchos de nosotros, ¿sí? Ahora sí que para muestra un botón, ¿verdad? Bueno, mire, Pedro le corta la oreja a un centurión, sí, se dejó llevar porque iban a llevarse a su maestro y le mocha la oreja, ¿sí? Se queda dormido en el Getsemaní. Cuando Jesús necesitaba que orara, se quedó dormido, ¿sí? Después de la muerte de Cristo y de la de resurrección, mire, triste, regresa a su antiguo oficio, a la pesca. ¿Usted sabía eso? O sea, Cristo murió, ¿sí? Y aún fíjese bien, cuando Cristo resucita, Pedro había vuelto a su antiguo oficio, o sea, como si lo que vivió con Jesús nada hubiera servido. Y sabe que eso es ejemplo de lo que pasa con nosotros. Mira, aquí en mi libreta anoté todo esto que le estoy diciendo de Pedro, ¿sí? Pedro se preocupaba más, ¿sí? Porque los demás hicieran lo que a veces él no hacía. Ese era Pedro. Ese era Pedro y nos ejemplifica a nosotros. Pero después del Pentecostés, Pedro cambia. Escuche, fíjese. Pedro predica. O sea, hace real lo que había aprendido con Cristo. No fue vano. Pedro lo asimila, lo interioriza y lo comparte con otros, siendo él primero en poner en práctica lo que predicaba. Amén. Fíjese bien, Pedro es usado por Dios. ¿Se acuerda del pórtico de la hermosa, ahí el pórtico de Salomón donde predica y miles creen, pero también un paralítico es sanado? Ese no era el Pedro de antes. ¿Me explico? Mire, Pedro testifica ahora sin miedo. Antes de que viniera el Espíritu Santo, todos los apóstoles, todos los discípulos de Cristo estaban con miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer, Pedro? ¿Dónde anda Pedro? No, Pedro anda pescando. Pedro no está con nosotros. Pedro ya volvió a su antiguo oficio como si fuera su antigua vida. Cuidado, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos estar viviendo la nueva vida en Cristo. Seguimos viviendo en nuestra vieja vida pasada. ¿Se da cuenta de eso? Hermano, Pedro, aún a pesar de las amenazas, sigue adelante. Ese no era Pedro, Pedro era temeroso, inseguro. Fíjese bien, manifiesta sabiduría a pesar de ser un pescador sin educación.
Pedro trató asuntos muy importantes de la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo? Pues, ¿cómo le iba a hacer? Pues Pedro tenía el Espíritu Santo, hermano. Entonces, dése cuenta, hay un contraste en evidencia de si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida o no. Mire, si usted sigue hablando como hablaba antes, entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Si usted se sigue comportando como lo hacía antes, entonces ¿de qué lo rescató Cristo? ¿Dónde está el fruto del Espíritu en su vida? ¿Dónde está el cambio en su vida? Es muy fácil detectar. Si usted no muestra cambio en su vida, entonces difícilmente podemos afirmar que usted tenga el Espíritu Santo. Híjole, es algo, hermano, que nos debe de asustar. ¿Sí? Hay muchos cristianos que hoy en día siguen hablando igual, sintiendo y pensando igual y actuando igual que antes de conocer a Cristo. O sea, ahora ya le conocen, pero siguen igual. Discúlpeme, eso no es correcto. Ahora entienda el por qué necesitamos tener el bautismo con el Espíritu Santo. Porque el bautismo con el Espíritu Santo nos ayuda a dar el fruto correcto de que somos de Cristo y nos capacita para llevar a cabo lo que Él nos ha encargado. El fruto del Espíritu es la evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y es la base para podernos mover en la unción, sea por creer o sea por los dones. No lo haga al revés. Hay muchos que lo hacen al revés. Y hay muchos que ni siquiera han cambiado. Por eso yo a veces he dicho, mire, a veces yo he dicho que hay gente que cómo habla de su vida pasada. No, es que yo hice, yo era y yo fui, yo subí, bajé y yo andaba y que hacía esto. Y lo hacen, miren, no por dar testimonio, lo hacen así como llenándose de esa gloria del hombre, guácatelas. Así como sintiéndose orgullosos de su maldad. Padre Santo, qué asco. Usted me ha escuchado decir que entre menos nos parezcamos a quienes fuimos, es mejor. Es mejor, ¿por qué? Porque ahí está la evidencia de que el Espíritu Santo nos está regenerando, transformando y a la vez capacitándonos para servirle. Entonces, si usted nota mucho parecido o bien nota que no ha cambiado, cuidado. Pero si usted sí ve el cambio, gloria a Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Cierre sus ojos. Permítame, déjeme desconectar, listo. Cierre sus ojos. ¿Sabe que usted ahí donde está puede experimentar el bautismo con el Espíritu? O lo puede pedir después de que termine este estudio o en algún otro momento, pero lo necesita, lo necesitamos. Espíritu Santo, ven, te necesitamos, tenemos hambre de ti. Espíritu Santo, nos damos cuenta que no podemos obedecer a Dios, obedecer a Jesús si no es a través de ti. Nos damos cuenta que no somos tuyos si tú no estás con nosotros. Espíritu Santo, reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, nos arrepentimos de ella y creemos confesando con nuestros labios que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Ven a nuestras vidas, ven a mi vida. Dígale usted ahí en su lugar, hermano o hermana, dígale, ven a mi vida, Espíritu Santo, lléname con tu presencia, bautízame, quiero experimentar tu presencia en mi vida y a partir de este momento, a cada instante, siempre estar, Señor, disponible para ti, siempre, Señor, que me llenes, experimentar esa llenura tuya a través de tu Espíritu. Pídaselo en este momento y Espíritu Santo te lo pido. Ahí donde mis hermanos están clamando, están pidiéndote con necesidad, con hambre de tu presencia, llénalos de ti. Llénalos de ti, Espíritu Santo. Ven sobre ellos, mi Señor. Ven sobre cada uno de nosotros. Te necesitamos tanto. Hemos ignorado esta enseñanza.
Hemos vivido la vida cristiana como hemos podido, como nos ha parecido hasta el día de hoy. Nos hemos hecho de muchos argumentos, pero nada de eso sirve. Nada de eso es válido, porque no te tenemos a ti. Porque al tenerte a ti, muchos de nuestros argumentos tienen que ser disipados. ¿Y cómo es que seguimos aferrados a ellos? Espíritu Santo, ven, ven en esta hora sobre cada uno de nosotros. Llénanos con tu presencia, Espíritu de Dios. Llénanos de ti, Espíritu Santo de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios. Pídaselo a Él. Amén. Vaya con su pastor o aproveche la administración de la alabanza, de la adoración y que ahí la presencia del Espíritu Santo le llene. Amén. Por eso es importante también adorar a Dios, porque ahí le buscamos, nos acercamos a Él en espíritu y en verdad. Amén. Y ahí el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos llena también. Claro que puede hacerlo también en casa, donde sea, pero hágalo. Necesitamos la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. No falte a las reuniones de la iglesia. Se da cuenta qué importantes son estas. Siga buscando del Señor también en su hogar. Ore, lea la palabra, escríbala. No pierda esa pasión, ese amor por el Señor. Que su cabeza no se llene de argumentos. No deje que nadie le llene la cabeza de argumentos. Solamente déjese llenar por el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hemos terminado un estudio más, el estudio 11 de la piedra del ángulo, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Vuélvalo a ver. Creo que hablamos muchas cosas muy importantes y muy necesarias de repasar. Vuélvalo a ver, yo le invito. Y también comparta este tema. Amén. Es fundamental para nuestra vida cristiana. Bueno. Échele ganas, que Dios lo bendiga. Mañana continuamos en un servicio más, igual a las 7 de la tarde, hora local, en la ciudad de Aguascalientes. El servicio también es presencial los días miércoles, así que véngase a la iglesia, acompáñenos y gocémonos con la palabra de Dios. Amén. Que Dios lo bendiga. Pase una excelente noche. Vaya a cenar rico y sobre todo, busque el ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches y que Dios lo bendiga. Hasta mañana.